Y desde hoy comienzan a regir los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos a Canadá, México y China. Andrés Triviño, ¿qué significa esto? Daniela, buenas tardes. Esto significa el inicio de la nueva era de las relaciones comerciales de Estados Unidos con el mundo. Entre los países afectados se encuentra China, cuyos productos recibirán un 10% de aranceles antes de ingresar a territorio estadounidense, mientras que sus aliados Canadá y México recibirán tasas del 25% en la mayoría de los productos. Sobre las tarifas para estos países en materia de gas y petróleo, Donald Trump atrasó la imposición de dichos aranceles hasta el 18 de febrero. Desde México dijeron que los productos que más subirán para los consumidores estadounidenses serán los electrodomésticos, las frutas y verduras, la carne de cerdo y la cerveza, mientras que desde Canadá el saliente primer ministro Justin Trudeau dijo que su país está listo para responder a esta medida. Al tiempo, los expertos se preguntan sobre la continuidad del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, llamado TECLAN. Escuchemos lo que dijo en las últimas horas el presidente Donald Trump. Anunciamos los aranceles a Canadá y México por varias razones. La primera es la gente que ha llegado a nuestro país de forma tan horrible y en tanta cantidad. La segunda son las drogas, el fentanilo y todo lo demás que ha llegado al país. Y la tercera son los subsidios masivos que estamos dando a Canadá y México en forma de déficit. Esos aranceles pueden o no aumentar con el tiempo. Hay que aclarar que los aranceles son los impuestos que los gobiernos establecen a los bienes importados. En este caso, Estados Unidos, a Canadá, México y China. Trump ha defendido estas medidas como parte de un mecanismo para incentivar la producción nacional y reducir la dependencia de bienes extranjeros. Dentro de los anuncios también cae la Unión Europea, aunque no se ha dicho cómo ni en qué momento se aplicarán las tarifas a los 27 países del bloque. A Colombia no se le han impuesto aranceles, pero el aumento de estas tarifas podría afectar los productos que son importados a nuestro país. Andrés, gracias. Y a propósito de esos aranceles que anunció Estados Unidos a China, Canadá y México, los gremios colombianos hacen un llamado para que las relaciones comerciales con Estados Unidos se sigan manteniendo en los mejores términos. Daliana Garzón, buenas tardes. ¿Con quiénes habló usted y cuál es el llamado que están haciendo? Alejandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hablamos con los presidentes de la SAC y de ACOPI, quienes aseguran que la imposición de aranceles para Colombia sería muy perjudicial. Esto teniendo en cuenta que esa nación es nuestro principal socio comercial, razón por la que le hacen un llamado al gobierno nacional a la sensatez y a que mantenga esas relaciones comerciales, sobre todo pensando en esos sectores que dependen en gran parte del comercio exterior. Colombia no aguantaría una guerra comercial con los Estados Unidos y para el sector agropecuario sería totalmente catastrófico para los más de 3 millones de trabajadores rurales que verían malogrados sus puestos de trabajo por el incremento en el costo de exportar café, flores, banano, panela, tilapia, aguacate Hass, entre otros productos. Llamado a la sensatez para el gobierno colombiano y al gobierno de los Estados Unidos. Una guerra comercial solo traería pobreza y más desempleo en nuestro país. Nuestra economía es una economía modesta, emergente, que necesita tener el menor nivel de cargas posible para poder salir adelante y lo tenemos claro desde la micro, pequeña y mediana empresa, que es fundamental que estas relaciones diplomáticas se mantengan en condiciones de normalidad por el bien de la economía. En línea con lo que dicen estos dirigentes gremiales, cabe recordar que sectores como el floricultor, que por estos días se prepara para San Valentín, exporta cerca de 60.000 toneladas de flores. El 60% y 80% van directamente a los Estados Unidos. Situación similar se registra con el aguacate Hass, que ya prepara cerca de 6.512 toneladas de exportaciones a los Estados Unidos con motivo del Super Bowl. Motivos de sobra para que el arancel se mantenga en cero para nuestro país. Dariana, gracias. Hacemos contacto ahora con Sebastián Vittar, él es experto en relaciones internacionales y profesor de la Escuela de Gobiernos de la Universidad de los Andes. Profesor, bienvenido a Noticias Caracol. Bueno, escuchábamos al mandatario colombiano insistiendo en condiciones específicas para recibir a los deportados y de nuevo arremetió contra el presidente Donald Trump. ¿Cuál es su lectura de esta tensión que hemos percibido desde hace una semana, específicamente entre los presidentes Petro y Trump? ¿Hay solución a corto plazo? ¿A qué nos enfrentaríamos? Pues sorprende que el presidente haya dado algunas respuestas que parece que no, que harían pensar que no estaba conectado con lo que estaba pasando. Por ejemplo, dice que él no sabía que los esposados, que los inmigrantes vienen esposados en los vuelos que llegan desde los Estados Unidos, que él se enteró el domingo por la mañana.
Esto es muy preocupante porque esos vuelos, perdón, esos vuelos ya venían desde hace mucho tiempo y el hecho de que el presidente esté desconectado, esté tomando decisiones que vienen de la nada, sin tener un buen equipo que le esté informando, sin estar conectado con las décadas de buenas relaciones que hemos tenido con los Estados Unidos, es muy preocupante. Lo más importante que creo que tenemos que tener en cuenta es que los Estados Unidos conocen muy bien a Colombia, conocen muy bien quiénes participan en el gobierno, también conocen muy bien a Petro. Afortunadamente, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, sabe muy bien que el problema es Petro y no necesariamente los empresarios colombianos y ni siquiera el resto del gobierno de Colombia. Entonces, lo que yo creo que tenemos que poder separar aquí muy bien son los arrebatos de responsabilidad de Petro y los canales que siempre hemos construido durante décadas con los Estados Unidos. Tenemos que fortalecer esos canales de tal manera que cuando el presidente Petro salga con alguno de los errores que continuamente comete, el resto del aparato del Estado pueda funcionar. Bueno, ahora hablábamos de esta noticia de que el gobierno impuso nuevos aranceles a países como Canadá, México y China. ¿Qué puede esperar Colombia al respecto, a pesar de que Trump reversó esta decisión para nuestro país, con el que hay que decirlo, ya hay una cicatriz? ¿Eso es una manera de ejercer presión de Donald Trump? Pues hasta el momento solamente ha sido una manera de ejercer presión. Hasta el momento no le ha puesto esos aranceles a ningún país. A Colombia lo amenazó, al final se logró superar ese problema y hoy estamos esperando todavía esa orden, que firme ese papel para ver cuál es el contenido de esos aranceles. Él dijo que lo iba a hacer hoy. Aparentemente desde hoy empezarían a regir, pero no tenemos ningún documento que nos diga cómo empezaron a regir, qué productos entran, cuáles no, por cuánto tiempo, si hay una amenaza de que sigan creciendo esos aranceles. Por lo tanto, lo que tenemos es muchísima incertidumbre y hasta el momento solamente parecería una estrategia de negociación fuerte en contra de estos países. Lo que pasa es que el tiempo se acabó y por lo tanto hoy tiene que haber algo de resolución de esto. Puede que no se firme nada, el presidente parece que está en su casa en la Florida y no tiene una agenda en este momento pública que podamos saber qué está haciendo, pero hoy era el día de hacerlo. Entonces ahí tenemos un vacío de conocimiento muy grande, no sabemos qué está pasando. Ahora, frente a Colombia, hay una pequeña oportunidad que podría aparecer, y es que si los Estados Unidos ponen aranceles a otros países y no a Colombia, nosotros podríamos aprovechar ese espacio de arancel cero hacia los Estados Unidos en muchos productos y tratar de atraer inversión, atraer más empresas exportadoras y poder suplir esos mercados que dejarían de ser competitivos para México y otros países. De todas maneras, ha sido tan errática la postura frente a aranceles de este gobierno, tan explosiva, que no nos podemos confiar, no podemos pensar que nosotros podríamos tener esa ventaja permanentemente. Y el otro lado, como ya lo decíamos hace un momento, es lo explosivo e irresponsable que puede ser nuestro propio gobierno frente a los Estados Unidos. Sebastián, usted decía hace un instante de fortalecer los canales alrededor del presidente para justamente reaccionar en situaciones como estas. Y a propósito de ello, le quiero preguntar, porque esa tensión diplomática es la que hereda o con la que se estrena la nueva canciller Laura Sarabia. Teníamos alrededor al mismo presidente diciendo que las relaciones entre los dos países son malas. Entonces, ¿qué podemos esperar de esas relaciones diplomáticas? Pues lo primero es tener en cuenta que desde 1998, por todos los gobiernos que hemos pasado, Colombia ha tratado de estrechar una relación con los Estados Unidos que no dependa de quién sea el presidente, no dependa de si están los republicanos o los demócratas. Esa agenda se hizo con muchísimo esfuerzo, tratando de convencer a tanto al Congreso de los Estados Unidos como a los presidentes de lo importante que era la relación con Colombia. Eso lamentablemente, por supuesto que se ha erosionado, lamentablemente se están perdiendo esos canales, pero una noticia muy positiva de algo que vimos el domingo, que a mí me sorprendió muy positivamente, es que siguen existiendo esos canales. El secretario Rubio tuvo, a través de sus delegados, tuvo comunicación con personajes del gobierno colombiano, donde está Laura Sarabia, el canciller Murillo, el embajador García Peña, y ellos lograron no solamente tener un canal con los Estados Unidos, sino también tener un canal con los colombianos, con los gremios, con los grupos de presión. Ellos estaban todo el tiempo tratando de bajar los ánimos, calmar las cosas, y eso fue muy positivo. Entonces yo creo que debemos proteger esos canales, debemos dejarle muy claro al presidente que hay que hacer las cosas de una manera institucional, diplomática, no por Twitter,
no gritándole cosas al presidente Trump. Hay muchas cosas que se pueden criticar. Por supuesto que el trato inhumano hacia los migrantes es algo que el presidente tiene todo el derecho de criticar, pero tiene que hacerlo por los canales diplomáticos, porque cuando lo hace por Twitter sin conocimiento de las cosas, como él mismo demostró en esa entrevista, porque no tenía conocimiento de cómo venían las cosas pasando desde el gobierno de Biden hace mucho tiempo, entonces con esa falta de conocimiento comete responsabilidades. Lo que tenemos que hacer es rodear esos otros canales, esas personas que se dedican todo el día para tratar de mantener las relaciones funcionando y dejarle claro al presidente que hay un límite en la irresponsabilidad que puede cometer. Sebastián, nuevamente muchísimas gracias por su tiempo, por su análisis también con relación a esa situación de la relación diplomática y comercial de Colombia y Estados Unidos. Buena tarde.